Cuando en otros siglos se hablaba del río Duero, la imaginación aplicaba su nombre a castillos y batallas, línea de frontera donde se amasaron sus correspondientes hazañas y tragedias. Como máximo, podía ser también referencia lírica a piadoso albergue de pastores trashumantes y a sostén de campesinos. Mucha agua nunca debió de arrastrar el río, especialmente cuando transita por este corazón de la meseta, que son sus territorios de Burgos y Valladolid, pero suficiente para alimentar romances y leyendas. Esa ha sido otra de sus identidades seculares. Ahora su nombre se liga con más frecuencia al vino. Padre, cuidador, vigilante de vinos. ¿Desde cuándo? Se sabe con certeza que ya en el siglo XII llegaron a estos pagos a fundar el actual monasterio de Valbuena unos monjes venidos de Borgoña. ¿Y qué iban a traer? Sino cantos místicos y plantones de vid. Pero no hace mucho más de 100 años que los oscuros y recios vinos de la región se transformaron en auténticas joyas de la gastronomía. Fue una familia vasca la que aportó cepas internacionales, francesas sobre todo, para enriquecer el viejo pago de Santa Cecilia, que acabó llamándose Vega Sicilia, río por medio del monasterio aquel. Un siglo más tarde, en los años 70 del 20, aparecería Alejandro Fernández en Pesquera de Duero para dar ejemplo a los pequeños viticultores que no habían contado hasta entonces con sabiduría y medios para explotar aquel tesoro. En fin, es una historia larga, muy larga, para unos vinos excepcionales, bien conocidos hoy en todo el mundo. La historia del Duero, río de los romances, convertido en río del vino. Lentas, solemnes, adormecidas, abandonan las aguas la provincia de Burgos y penetran en la de Valladolid, dentro de su enorme cubeta geológica, entre desmontes y lomas medio calvas que ellas mismas han organizado, testigos áridos sobre el ondulado páramo cerealista y pobre que las rodea. Por este valle del Duero, camino de Peñafiel, pasado, cómo te quiero. Enseguida llama de lejos el Duero a las puertas de Peñafiel, que posee un río más particular e íntimo llamado Duratón, también cargado de hoces y de arte románico. Poblado estratégico, hace 1000 años se hablaba ya del castillo como de la Penna Fidele. Este castillo, que parece hoy suntuoso barco de piedra en medio de la estepa, fue escenario de 1000 historias suculentas. En él, por ejemplo, cercó la peleona Urraca, reina de León y de Castilla, a su propio marido Alfonso I, rey de Aragón. El batallador lo apodaban a él. Aquí nació otro desdichado personaje que padeció asimismo conflictos familiares, el conocido como Príncipe de Viana, que tanto luchó contra su padre, Juan II, también de Aragón. Aquí vivió Alfonso X, el rey sabio que intentó con sus escritos, aparte contar y pensar sobre asuntos muy diversos, organizar jurídicamente la vida de los españoles. Se le ocurrió, por ejemplo,
prohibir a los clérigos que fueran toreros o que cazaran con perros o azores. Parece que, como rey, no hizo mucho, pero lo escribió y reguló todo. Aquí también estuvo el infante don Juan Manuel, sobrino suyo, que arregló y embelleció el edificio. La gloriosa y pétrea fortaleza, en fin, ya con tanta nobleza entre sus piedras, se ha convertido recientemente en museo de vinos, no menos noble y amabilísimo lugar para entretenerse dentro de él. Mas la villa ilustre de Peñafiel, que con el castillo y su historia debería darse por satisfecha, posee muchas otras riquezas monumentales o curiosas. Varias iglesias, conventos, bodegas subterráneas, hermosas calles viejas y una de las plazas más vistosas de España, del Coso llamada, que siempre ha sido recinto de festejos, sobre todo gracias a la mano de obra de los toros. Mas para saborear el rico queso del lugar y el lechazo asado, no se precisa fiesta alguna. Sigue el río entre vides e historia, en zona de buenos yacimientos arqueológicos, por Pesquera de Duero, que conserva iglesia herreriana y plaza porticada. Al fondo de un camino escoltado por árboles y viñas y de una antigua dehesa de los canónigos, que fue beneficio del obispado de Palencia en tierras de Valladolid, regala su elegante presencia el monasterio cisterciense de Santa María de Valbuena, a cuyos primeros pobladores, frailes del Cister, se suele responsabilizar de la riqueza vinícola de estas comarcas. Y, ¿por qué no?, también a la remota condesa Estefanía, nieta del conde Ansúrez, pues ella pagó el viaje y los trabajos a los monjes blancos franceses a partir del año 1143.
Hoy el monasterio es sede oficial de las Edades del Hombre, organismo que lleva realizadas grandes exposiciones del arte sacro de Castilla y de León. Las dos quintanillas, la de arriba y la de abajo, esta última rebautizada como de Onésimo, ensartan hoy sus nombres con las excelencias de sus vinos. De esa segunda quintanilla arranca todavía hoy, con aguas del Duero, un canal de medio centenar de kilómetros abierto a partir de 1880, siguiendo la tradición de los regadíos medievales. Las bodegas Vega Sicilia, que son la leyenda dorada del vino tinto español, se sitúan en Valbuena de Duero, en una finca y una vega que siguen el curso del río. Las fundó en 1864 Eloy Lecanda, aunque en su larga historia han pertenecido a diversos propietarios. Fue Chomin Garramiola quien en 1915 procura el nacimiento de dos vinos excepcionales, Vega Sicilia y Valbuena. La distribución de aquellas primeras botellas comienza a realizarse entre la alta burguesía y la aristocracia, pero no como un objeto comercial. Los propietarios de la bodega ofrecen los vinos como regalo a los buenos amigos de la familia. Así comienza a forjarse la leyenda del vino más exclusivo de España, puesto que no puede adquirirse con dinero, sino con amistad. A Valladolid no se llega directamente por el Duero, que se esté a una docena de kilómetros al sur, sino por el Valle del Pisuerga, el río que sí pasa por la ciudad, y bien a propósito. Valladolid es hoy una ciudad grande, joven, comercial, vibrante, industriosa, que se desborda por todos sus costados, capital de la comunidad autónoma de Castilla y León. Hace 1000 años era apenas una aldehuela en tierras llanas y fecundas que el rey leonés Alfonso VI regaló a su consejero y amigo, el conde Pedro Ansúrez. Aquí se casaron Isabel y Fernando. Aquí murió Colón, 24 años después de haber desembarcado en América. Aquí vivió sus desdichas y escribió Cervantes. Aquí nació Felipe II, en un palacio renacentista que es hoy sede de la Diputación. Cuentan que sacaron al infante por una ventana para llevarlo a bautizar a la cercana iglesia gótica de San Pablo. Este mismo personaje, ya rey, decidiría 33 años más tarde, en 1560, trasladar la capitalidad a Madrid, episodio que marcaría el declive de la ciudad. Si Valladolid perdió en la práctica, y no hace todavía muchos años, su casco antiguo o histórico, por la desidia, voracidad y torpeza de sus regidores, acumula no obstante una cantidad muy notable de edificios soberbios y de recintos urbanos de mucha dignidad y empaque. Lujosos palacios,
iglesias de noble arquitectura, conventos, casas nobles, colegios, universidad, museos. Una espléndida y renovada plaza mayor, el rico jardín decimonónico del Campo Grande, Por otro lado, y considerando su ventajosa situación geográfica, Valladolid, que supera hoy los 300.000 habitantes, se ha destacado siempre por su buena comida y por los grandes vinos que le llegan de su entorno: claretes de Cigales, blancos de Rueda, tintos de la Ribera. El río es un ser animado. Cambia, fluye, reposa, sestea, crece. Si no se acerca a la gran capital, tampoco quiere mirar, salvo de lejos, los muros históricos de otra pequeña ciudad muy próxima, Simancas. En su castillo-palacio, y desde el año 1563, se guarda el Archivo General del Reino, al borde mismo del Pisuerga.
Sus casonas y el trazado de sus calles, su estupenda plaza mayor, conservan aún la atmósfera y el aroma del pasado. Por encima de Simancas y de los Vergeles, que juntos crean el Pisuerga y el Duero, al norte, entre una sucesión de lomas y alcores de no mucha altura, pero son las únicas elevaciones de la provincia de Valladolid, se distribuyen los llamados Montes Torozos. Allí se ocultan, en valles de modesta vegetación y monte bajo, pequeños pueblos con preciosas iglesias mozárabes y románicas, castillos e insólitos monasterios. En el nordeste, hacia Palencia, van rejuveneciendo poco a poco los pueblos del vino de Cigales, que no es ya solo el clarete de toda la vida. Y en el noroeste, asomado ya sobre la estepa de Tierra de Campos, el pueblo amurallado de Urueña, fronterizo en algún rincón de su larga historia. De campesino y pastoril ha ido pasando a albergue de artistas, músicos sobre todo, gracias principalmente a la laboriosa Fundación Joaquín Díaz. Urueña, cuya recuperación parece milagro, mantiene en pie unos cuantos edificios muy notables y parte del castillo en el que, según cuentan, vivió encerrada la sevillana María de Padilla, por cuyos amores el rey Pedro I abandonaría a su esposa Blanca de Borbón a las 48 horas justas de haberse casado con ella. En los castillos sucedían antaño este tipo de cosas. No se conoce, sin embargo, todo lo que ocurrió en pequeñas iglesias como la de la Anunciada, que guarda su precioso arte románico lombardo a los pies de Urueña, en la soledad de un vallecico. Con cierto ímpetu choca el Duero más tarde, tras perfumarse en montes de pinos, con el talud sobre el que resplandece Tordesillas, rico su cauce ahora, tras haber recibido del Pisuerga más aguas de las que él mismo aporta.
Había aquí un antiquísimo vado muy frecuentado, con 2 puentes, llave de los caminos, y tal vez por ello, cambiante frontera. Tordesillas fue en la Edad Media una de las ciudades principales de León y de Castilla. Por eso sucedieron entre sus murallas, hoy agostadas, grandes cosas, y por eso los tiempos han dejado riquezas y melancolías tan notorias. Aquí, por citar alguna solemnidad, se firmó en 1494 el célebre tratado que pretendía repartir el mundo entre españoles y portugueses, mejor dicho, entre sus reyes respectivos, los católicos por parte española y bajo el control del papado. Ciudad cortesana y política, Tordesillas muestra hoy una buena colección de tesoros de su pasado. El principal es, sin duda, el convento de Santa Clara, antiguo palacio real que construyera Alfonso XI para celebrar su victoria sobre los musulmanes junto al río Salado, con baños árabes, decoración almohade y yeserías moriscas, lo que señala muy bien sus preferencias estéticas. Y entre otras lastimosas y fantasmales presencias, figura la de la pobre y deprimida doña Juana, llamada la Loca, y durante 46 años, nada menos, hasta su muerte en 1555. Triste está la reina, triste, triste, que no está riendo. O la de Leonor de Guzmán, o la de María de Padilla. Hay más conventos, palacios e iglesias en Tordesillas que evocan un pasado agitado e intenso, así como una estupenda plaza porticada del siglo XVII que albergó tal vez historias más placenteras. Este asilo de princesas desventuradas, como decía el marqués de Lozoya, es una de las más inquietantes y bellas poblaciones ribereñas del Duero. Mas sigue el Duero su camino de siglos a través de los mismos paisajes que convirtieron en lacrimoso Jeremías al célebre notario de Fromista, don Julio Senador, en su inolvidable libro La canción del Duero. Hace ya 80 años, mas las cosas han cambiado mucho y para bien. Nada encontré en el camino, ni un desmayado sauce que derramara sobre mí sus flores. Tan solo el fúnebre silencio de una campiña taciturna. Así hacía hablar al río el dolorido escritor. El terreno obliga al río, una vez más, a dibujar un arco quebrado. Hay poca población hasta Castronuño, plantado en lo alto del Cerro de la Muela, último pueblo vallisoletano antes de entrar en la provincia de Zamora. Fue aldea romana de refugio, tiene iglesia gótica y también los restos de un castillo de la época de la frontera. Se represan en su entorno las aguas en el embalse de San José, único espacio calificado como natural en toda la provincia. Son casi 1000 hectáreas palustres, muy propicias para el descanso y la nidificación de aves. Suelen vivir aquí garzas reales, garcetas y martinetes, y en invierno
Acampan ánades, cormoranes y patos de distintas clases. Al costado de estos risueños paisajes siguen vibrando historias antiguas, leyendas imperecederas, emociones secretas. Decía el poeta Francisco Pino: búscame aquí, en esta tierra, llana, con puente y pinar, con almena y agua lenta, donde se escucha volar, aunque el sonido se pierda. De nuevo, como en Tordesillas, encuentra el río otro murallón, que es ahora sostén de la ciudad de Toro, y ha de rectificar su camino hacia el oeste bajo un suntuoso puente románico con 8 siglos de servicio. Así es como parte longitudinalmente en 2 a toda la provincia de Zamora antes de enfrentarse a la frontera portuguesa. Al norte de su cauce queda la llamada Tierra del Pan, al sur la Tierra del Vino. Y Toro viene a ser la capital de esta segunda. Llevan los galanes para su camino, de Zamora panes y de Toro el vino. Por esta vieja ciudad, asentada en una colina arcillosa y bien aireada, ha debido de pasar todo el mundo. Fue Castro Baxeo, conquista cartaginesa al parecer a manos del propio Aníbal, dominio romano, suevo, visigodo, musulmán. Entre los siglos XII y XIV conoció su máximo esplendor, que arranca con la construcción en el espolón que da al río de la Colegiata de Santa María la Mayor, uno de los templos más hermosos de toda la comunidad, y no solo por su famoso pórtico y por su elegante cimborrio. Casi paredaño se sitúa lo que queda del antiguo alcázar, y a espaldas de esas 2 grandes construcciones, una red de calles en semicírculo a las que asoman muchas buenas iglesias, conventos, varios palacios y docenas de edificios nobles, mudéjares y renacentistas sobre todo. Hay que recordar que Toro fue varias veces sede de Cortes Generales y que más tarde, y hasta 1833, fue también capital de una provincia que llegaba hasta las tierras cántabras de Reynosa. Esos hechos y el adormecimiento posterior, que impidió los consabidos derribos rapaces y las destructoras especulaciones, han permitido conservar tantas riquezas. Hoy su riqueza mayor es quizás el vino, del que antaño se decía, es oro, aunque prieto como el moro. Muy negro, recio, áspero, gloria medieval, así lo definía Góngora. ¿Por qué siempre este color el antídoto mejor contra la melancolía? Yo, por alegrar la mía,
un rubí desaté en oro. El rubí me lo dio Toro. Parece que era este el vino preferido de los peregrinos jacobeos y en realidad de todos los pobladores del norte de España. El rey leonés Alfonso IX hubo de ceder tierras propias al cabildo compostelano para que produjeran caldos propios para la mesa de obispos, canónigos y chantres. Fue también el vino de las carabelas que viajaban a América, porque lograba mantener su alta graduación alcohólica durante las largas travesías, y hasta cuentan que la Pinta fue bautizada así en honor a ese vino por el fraile toresano Diego de Deza. Más tarde, sería exportación principal a las colonias hasta mediado el siglo XVII. Los nuevos viticultores han mudado de arriba a abajo el cultivo, la crianza y las características de estos vinos que antes pasaban por populares e incluso toscos y peleones. Su dignidad y superior categoría son ya apreciadas en todas partes, tanto en España como en muchos países extranjeros. Y sigue su caminar el río hacia Zamora, ciudad de la que lo separan poco más de 30 kilómetros. Son paisajes suaves de vega, con alamedas y pinares, jardín entre los dos costados de páramos y montes bajos. Frente a la ciudad de Zamora, el Duero vuelve a encontrar, por tercera vez, un mismo sistema de obstáculo. Ha de orillarla, rozar sus muros, pero no se mete dentro. La ciudad queda alzada a la derecha del río, que la ha servido siempre de defensa, como si no hubiese tenido bastante con las que los hombres le pusieron. Zamora, la muy fuerte y antigua, pues fue acrópolis vaccea antes de la llegada de Roma. Fue después mansión o posada en la Vía de la Plata, es decir, en la importantísima calzada que unía Mérida con Astorga. Ocelum Duri, Ojo del Duero, a causa del gran puente que salvaba el río. Muchos creen que Viriato nació y luchó aquí. Fue más tarde límite de asentamiento de los visigodos, y los musulmanes pelearon mucho por ella a los leoneses, aunque solo la tuvieron por poco tiempo. Zamora, la bien murada. Se cree que su nombre actual viene de entonces, del suevo semure o del árabe asemur. Antes del año 900 aparece ya bien repoblada y siempre Plaza Fuerte es escenario de un puñado de sucesos históricos bien arropados de leyenda, bajo el axioma de que no se ganó Zamora en una hora. Guarte, guarte, rey don Sancho, no digas que no te aviso, que de dentro de Zamora un alevoso ha salido. Varias generaciones de estudiantes españoles aprendían de memoria este famoso romance de la falsa traición de Bellido Dolfos durante el cerco que puso a Zamora el rey Sancho, hermano de doña Urraca, dueña entonces de la ciudad. Pero Zamora apenas consiguió mantener su prestancia después del siglo XII. Su letargo y decadencia, como ocurrió en Toro, favorecieron la conservación de un buen patrimonio histórico. Por ejemplo, una veintena de iglesias, románicas muchas de ellas, bellísimas. Una catedral también románica y con cimborrio bizantino, pero castigada por las reformas. Algún palacio valioso,
como el de los Momos o el de los Alba y Aliste, ahora parador de turismo, así como un urbanismo recoleto y apacible. Muchas callejuelas dan a la cerca amurallada, desde la cual resplandece el espectáculo del río, con su gran puente medieval sobre su base romana, y las antiguas aceñas por encima de las cuales vuelan gaviotas llegadas de muy lejos, quizá de Oporto. Bajo un cielo luminosamente rojo, escribía Blas de Otero. La capital moderna va creciendo hacia el este. La margen izquierda del río se ha convertido en ameno soto, incluso con playa ocasional, frente al orgulloso perfil de la catedral, las iglesias y el murallón que todavía las protege. Luego de haber rendido honesta pleitesía a la histórica y discreta ciudad de Zamora, segunda capital de provincia a la que roza, el Duero continúa sus pasos, ahora en grande soledad, por entre los campos de Aliste y de Sayago. Muy al norte se divisan las alturas de la Sierra de la Culebra, que todavía alberga lobos. Son tierras todas llanas y más bien pobres, tierras bravas, les dicen allí, de poco alimento, abultadas de granitos, parceladas con vallas de piedra para acoger al ganado, naturalmente poco pobladas y animadas por hermosos robles que a veces se abaten sin mucho respeto y sin necesidad alguna. Mas el río no parece buscar amistades y consuelos entre la población zamorana. Después de inclinarse ante el formidable puente de hierro de Requejo, 90 metros por debajo, hace un quiebro y empieza a marcar la raya, o sea, la frontera pactada en el año 1864 entre España y Portugal, en parajes verdaderamente espectaculares. La zona recibe ya el título de Parque Natural de los Arribes del Duero y del Águeda. Aquí está el borde de la meseta, que se resuelve en una profunda grieta granítica labrada por las aguas. El desnivel total, hasta que el río se mete de veras en Portugal, es de casi 600 metros, como si se repitiera, pero a la inversa, su historia soriana. Escribió Unamuno, y sin duda tenía razón, que es el paisaje más bello, más agreste
y más impresionante de España. Los arribes, o las arribes, que ambos géneros gramaticales ponen por allí a tan extraña y admirable geografía. A lo largo de 122 kilómetros se aprieta furioso el río entre murallas tremendas. La gente local no es demasiado afectuosa con estos frágiles parajes asilvestrados, al contrario que sus vecinos portugueses, que mantienen con esmero sus antiguos cultivos, tanto en los páramos vecinos como en los colgados rincones de los escarpes. Todavía admiran y espantan algunos tramos del largo recorrido, tan largo como que traza gran parte del extremo occidental de las provincias de Zamora y de Salamanca. Las grandes hoces, barrancas y pelados farallones no son exclusivas del Duero, sino, y a veces más imponentes, de los afluentes que se le van uniendo por estos pagos. En realidad, son muchos y muy diversos los parajes que se exhiben mientras el Duero corre encorsetado y con los frenos de las presas. Que pueden también disfrutarse en las naves que ahora realizan cruceros de mayor o menor envergadura sobre las domesticadas aguas. Pero no conviene reducir la curiosidad al propio y solitario río. Dentro o en los aledaños del joven parque natural, en las pobres y pedregosas tierras, tropieza el camino con pueblos que en ocasiones fueron castros prehistóricos, pueblos con ermitas e iglesias antiguas, a veces con berracos de piedra a sus puertas, en algunos lugares llamados mulas, o estelas romanas adosadas a los muros de las casas, despojos de una historia que también pasó y se fijó aquí, aunque huyera luego. El poeta López Anglada, después de tantos versos legendarios y remotos, quiso encontrarse ya con otro río. Mozo fornido, Duero, obrero sudoroso. Tú, no ya de romances, sí de manos callosas. Flor de conmutadores, corazón de turbinas, galope de electrones partiendo de tus venas. Sin duda, la población más recia y solvente de estos solitarios parajes es la zamorana Fermoselle, más o menos a medio trecho del paseo fronterizo del río, cerca de su unión con el Tormes. Es villa tan específica del Duero, ganadera y agrícola, que últimamente se dedica con preferencia al buen vino, a base sobre todo de una uva autóctona que porta el extraño nombre de Juan García y tiene un gusto peculiar. Vigilado por toda una milagrosa red de ermitas, apresado en sus murallas, avanza el río o se desploma a chorros en las centrales eléctricas. Toda su historia parece disolverse en el gigantismo de esas industrias y en el espacio inmenso de los embalses de Ricoballo y de la Almendra, henchidos por sus parientes Esla y Tormes. Mas el río no termina. Con sus gentes y sus pájaros, tascando siempre la brida de los embalses, alumbrando sin descanso vinos, gira una vez más del sur al oeste, después de los escarpes de Saucelle y poco antes de que el Tormes le dé un beso de despedida, para buscar en tierras portuguesas su otra vida entre las olas del Atlántico. Unamuno
En extraños, risueños, un poco estrambóticos versos, resumía la historia y la vida de este gran río que amaba tanto. Arlanzón, Carrión, Pisuerga, Tormes, Águeda, mi Duero, lígrimos, lánguidos, íntimos, espejando claros cielos, abrevando pardos campos, susurrando romanceros. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos y las encinas, ¿a dónde el camino irá? ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está, la tarde cayendo está. Todo lo que ocurrió en pequeñas iglesias como la de la Anunciada, que guarda su precioso arte románico lombardo a los pies de Urueña, en la soledad de un vallecico. Con cierto ímpetu choca el Duero más tarde, tras perfumarse en montes de pinos, con el talud sobre el que resplandece Tordesillas, rico su cauce ahora, tras haber recibido del Pisuerga más aguas de las que él mismo aporta. Había aquí un antiquísimo vado muy frecuentado, con 2 puentes, llave de los caminos, y tal vez por ello, cambiante frontera. Tordesillas fue en la Edad Media una de las ciudades principales de León y de Castilla. Por eso sucedieron entre sus murallas, hoy agostadas, grandes cosas, y por eso los tiempos han dejado riquezas y melancolías tan notorias. Aquí, por citar alguna solemnidad, se firmó en 1494 el célebre tratado que pretendía repartir el mundo entre españoles y portugueses, mejor dicho, entre sus reyes respectivos, los católicos por parte española y bajo el control del papado. Ciudad cortesana y política, Tordesillas muestra hoy una buena colección de tesoros de su pasado. El principal es, sin duda, el convento de Santa Clara, antiguo palacio real que construyera Alfonso XI para celebrar su victoria sobre los musulmanes junto al río Salado, con baños árabes, decoración almohade y yeserías moriscas, lo que señala muy bien sus preferencias estéticas. Y entre otras lastimosas y fantasmales presencias, figura la de la pobre y deprimida doña Juana, llamada la Loca, y durante 46 años, nada menos, hasta su muerte en 1555. Triste está la reina, triste, triste, que no está riendo. O la de Leonor de Guzmán, o la de María de Padilla. Hay más conventos, palacios e iglesias en Tordesillas que evocan un pasado agitado e intenso, así como un... Aquí se casaron Isabel y Fernando. Aquí murió Colón, 24 años después de haber desembarcado en América. Aquí vivió sus desdichas y escribió Cervantes. Aquí nació Felipe II, en un palacio renacentista que es hoy sede de la Diputación.
Cuentan que sacaron al infante por una ventana para llevarlo a bautizar a la cercana iglesia gótica de San Pablo. Este mismo personaje, ya rey, decidiría 33 años más tarde, en 1560, trasladar la capitalidad a Madrid, episodio que marcaría el declive de la ciudad. Si Valladolid perdió en la práctica, y no hace todavía muchos años, su casco antiguo o histórico, por la desidia, voracidad y torpeza de sus regidores, acumula no obstante una cantidad muy notable de edificios soberbios y de recintos urbanos de mucha dignidad y empaque. Lujosos palacios, iglesias de noble arquitectura, conventos, casas nobles, colegios, universidad, museos. Una espléndida y renovada Plaza Mayor, el rico jardín decimonónico del Campo Grande, vino, padre, cuidador, vigilante de vinos. ¿Desde cuándo? Se sabe con certeza que ya en el siglo XII llegaron a estos pagos a fundar el actual monasterio de Valbuena unos monjes venidos de Borgoña. ¿Y qué iban a traer? Sino cantos místicos y plantones de vid. Pero no hace mucho más de 100 años que los oscuros y recios vinos de la región se transformaron en auténticas joyas de la gastronomía. Fue una familia vasca la que aportó cepas internacionales, francesas sobre todo, para enriquecer el viejo pago de Santa Cecilia, que acabó llamándose Vega Sicilia, río por medio del monasterio aquel. Un siglo más tarde, en los años 70 del 20, aparecería Alejandro Fernández en Pesquera de Duero para dar ejemplo a los pequeños viticultores que no habían contado hasta entonces con sabiduría y medios para explotar aquel tesoro. En fin, es una historia larga, muy larga, para unos vinos excepcionales, bien conocidos hoy en todo el mundo. La historia del Duero, río de los romances, convertido en río del vino. Lentas, solemnes, adormecidas,
abandonan las aguas la provincia de Burgos y penetran en la de Valladolid, dentro de su enorme cubeta geológica, entre desmontes y lomas medio calvas que ellas mismas han organizado, testigos áridos sobre el ondulado páramo cerealista y pobre que las rodea. Por este valle del Duero, camino de Peñafiel, pasado, cómo te quiero. Enseguida llama de lejos el Duero a las puertas. Así hacía hablar al río el dolorido escritor. El terreno obliga al río, una vez más, a dibujar un arco quebrado. Hay poca población hasta Castronuño, plantado en lo alto del Cerro de la Muela, último pueblo vallisoletano antes de entrar en la provincia de Zamora. Fue aldea romana de refugio, tiene iglesia gótica y también los restos de un castillo de la época de la frontera. Se represan en su entorno las aguas en el embalse de San José, único espacio calificado como natural en toda la provincia. Son casi 1000 hectáreas palustres, muy propicias para el descanso y la nidificación de aves. Suelen vivir aquí garzas reales, garcetas y martinetes, y en invierno acampan ánades, cormoranes y patos de distintas clases. Al costado de estos risueños paisajes siguen vibrando historias antiguas, leyendas imperecederas, emociones secretas. Decía el poeta Francisco Pino: búscame aquí, en esta tierra, llana, con puente y pinar, con almena y agua lenta, donde se escucha volar, aunque el sonido se pierda. Si Valladolid perdió en la práctica, y no hace todavía muchos años, su casco antiguo o histórico, por la desidia, voracidad y torpeza de sus regidores, acumula no obstante una cantidad muy notable de edificios soberbios y de recintos urbanos de mucha dignidad y empaque. Lujosos palacios, iglesias de noble arquitectura, conventos, casas nobles, colegios, universidad, museos.
una espléndida y renovada plaza mayor, el rico jardín decimonónico del Campo Grande, en dos a toda la provincia de Zamora antes de enfrentarse a la frontera portuguesa. Al norte de su cauce queda la llamada Tierra del Pan, al sur la Tierra del Vino. Y Toro viene a ser la capital de esta segunda. Llevan los galanes para su camino de Zamora panes y de Toro el vino. Por esta vieja ciudad, asentada en una colina arcillosa y bien aireada, ha debido de pasar todo el mundo. Fue Castro Baccio, conquista cartaginesa al parecer a manos del propio Aníbal, dominio romano, suevo, visigodo, musulmán. Entre los siglos XII y XIV conoció su máximo esplendor, que arranca con la construcción en el espolón que da al río de la Colegiata de Santa María la Mayor, uno de los templos más hermosos de toda la comunidad, y no solo por su famoso pórtico y por su elegante cimborrio. Casi paredaño se sitúa lo que queda del antiguo alcázar, y a espaldas de esas dos grandes construcciones, una red de calles en semicírculo a las que asoman muchas buenas iglesias, conventos, varios palacios y docenas de edificios nobles, mudéjares y renacentistas sobre todo. Hay que recordar que Toro fue varias veces sede de Cortes Generales y que más tarde, y hasta 1833, fue también capital de una provincia que llegaba hasta las tierras cántabras de Reynosa. Esos hechos y el adormecimiento posterior, que impidió los consabidos derribos rapaces y las destructoras especulaciones, han permitido conservar tantas riquezas. Hoy su riqueza mayor es quizá 24 años después de haber desembarcado en América. Aquí vivió sus desdichas y escribió Cervantes. Aquí nació Felipe II, en un palacio renacentista que es hoy sede de la Diputación. Cuentan que sacaron al infante por una ventana para llevarlo a bautizar a la cercana iglesia gótica de San Pablo.
Este mismo personaje, ya rey, decidiría 33 años más tarde, en 1560, trasladar la capitalidad a Madrid, episodio que marcaría el declive de la ciudad. Si Valladolid perdió en la práctica, y no hace todavía muchos años, su casco antiguo o histórico, por la desidia, voracidad y torpeza de sus regidores, acumulan no obstante una cantidad muy notable de edificios soberbios y de recintos urbanos de mucha dignidad y empaque. Lujosos palacios, iglesias de noble arquitectura, conventos, casas nobles, colegios, universidad, museos. Una espléndida y renovada plaza mayor, el rico jardín decimonónico del Campo Grande, bien los restos de un castillo de la época de la frontera. Se represan en su entorno las aguas en el embalse de San José, único espacio calificado como natural en toda la provincia. Son casi 1000 hectáreas palustres, muy propicias para el descanso y la nidificación de aves. Suelen vivir aquí garzas reales, garcetas y martinetes, y en invierno acampan ánades, cormoranes y patos de distintas clases. Al costado de estos risueños paisajes siguen vibrando historias antiguas, leyendas imperecederas, emociones secretas. Decía el poeta Francisco Pino: búscame aquí, en esta tierra, llana, con puente y pinar, con almena y agua lenta, donde se escucha volar, aunque el sonido se pierda. De nuevo, como en Tordesillas, encuentra el río otro murallón, que es ahora sostén de la ciudad de Toro, y ha de rectificar su camino hacia el oeste
bajo un suntuoso puente románico con 8 siglos de servicio. Así es como parte longitudinalmente en 2 a toda la provincia de Zamora antes de enfrentarse a la frontera portuguesa. Al norte de su cauce queda la llamada Tierra del Pan, al sur la Tierra del Vino. Y Toro viene a ser la capital de esta segunda. Llevan los galanes para su camino de Zamora panes y de Toro el vino. Conmutadores, corazón de turbinas, galope de electrones partiendo de tus venas. Sin duda, la población más recia y solvente de estos solitarios parajes es la zamorana Fermoselle, más o menos a medio trecho del paseo fronterizo del río, cerca de su unión con el Tormes. Es villa tan específica del Duero, ganadera y agrícola, que últimamente se dedica con preferencia al buen vino, a base sobre todo de una uva autóctona que porta el extraño nombre de Juan García y tiene un gusto peculiar. Vigilado por toda una milagrosa red de ermitas, apresado en sus murallas, avanza el río o se desploma a chorros en las centrales eléctricas. Toda su historia parece disolverse en el gigantismo de esas industrias y en el espacio inmenso de los embalses de Ricoballo y de la Almendra, henchidos por sus parientes Esla y Tormes. Mas el río no termina. Con sus gentes y sus pájaros, tascando siempre la brida de los embalses, alumbrando sin descanso vinos, gira una vez más del sur al oeste, después de los escarpes de Saucelle y poco antes de que el Tormes le dé un beso de despedida, para buscar en tierras portuguesas su otra vida entre las olas del Atlántico. Unamuno, en extraños, risueños, un poco estrambóticos versos, resumía la historia y la vida de este gran río que amaba tanto. Arlanzón, Carrión, Pisuerga, Tormes, Águeda, mi Duero, lígrimos, lánguidos, íntimos, espejando claros cielos, abrevando pardos campos, susurrando romanceros. Yo voy soñando caminos del tarde. Y sigue su caminar el río hacia Zamora, ciudad de la que lo separan poco más de 30 kilómetros. Son paisajes suaves de vega, con alamedas y pinares, jardín entre los dos costados de páramos y montes bajos. Frente a la ciudad de Zamora, el Duero vuelve a encontrar, por tercera vez, un mismo sistema de obstáculo. Ha de orillarla, rozar sus muros, pero no se mete dentro. La ciudad queda alzada a la derecha del río, que la ha servido siempre de defensa,
como si no hubiese tenido bastante con las que los hombres le pusieron. Zamora, la muy fuerte y antigua, pues fue acrópolis vaccea antes de la llegada de Roma. Fue después mansión o posada en la Vía de la Plata, es decir, en la importantísima calzada que unía Mérida con Astorga. Ocelum Duri, Ojo del Duero, a causa del gran puente que salvaba el río. Muchos creen que Viriato nació y luchó aquí. Fue más tarde el límite de asentamiento de los visigodos, y los musulmanes pelearon mucho por ella a los leoneses, aunque solo la tuvieron por poco tiempo. Zamora, la bien murada. Se cree que su nombre actual viene de entonces, del suevo semure o del árabe asemur. Antes del año 900 aparece ya bien repoblada y siempre Plaza Fuerte es escenario de un puñado de sucesos históricos bien arropados de leyenda, bajo el axioma de que no se ganó Zamora en una hora. Guarte, guarte, rey don Sancho, no digas que no te aviso, que de dentro de Zamora un alevoso ha salido. Varias generaciones de estudiantes españoles aprendían de memoria este famoso romance de la falsa traición de Bellido Dolfos durante el cerco que puso a Zamora el rey Sancho, hermano de doña Urraca, dueña entonces de la ciudad. El río es un ser animado. Cambia, fluye, reposa, sestea, crece. Si no se acerca a la gran capital, tampoco quiere mirar, salvo de lejos, los muros históricos de otra pequeña ciudad muy próxima, Simancas. En su castillo-palacio, y desde el año 1563, se guarda el Archivo General del Reino, al borde mismo del Pisuerga. Sus casonas y el trazado de sus calles, su estupenda Plaza Mayor, conservan aún la atmósfera y el aroma del pasado. Por encima de Simancas y de los vergeles que juntos crean el Pisuerga y el Duero, al norte, entre una sucesión de lomas y alcores de no mucha altura, pero son las únicas elevaciones de la provincia de Valladolid, se distribuyen los llamados Montes Torozos. Allí, lujosos palacios,
iglesias de noble arquitectura, conventos, casas nobles, colegios, universidad, museos. Una espléndida y renovada plaza mayor, el rico jardín decimonónico del Campo Grande, Por otro lado, y considerando su ventajosa situación geográfica, Valladolid, que supera hoy los 300.000 habitantes, se ha destacado siempre por su buena comida.